Hay dos tipos de personas en el mundo de las inversiones, los que miran lo que la gente dice y los que miden lo que la gente hace. Primera pregunta del día, ¿ustedes en qué lado están? ¿Les gusta mirar lo que la gente dice o medir lo que la gente hace? Buenos días, Bitcoin. Están todos asustados seguramente. Bueno, no vayan a decir, si no han seguido este canal, sigan lo que no les dijimos. I told you so, pilas. Gráfico mensual, y vamos a ello de una vez. Acuérdense, nosotros estamos en el segundo grupo que medimos lo que la gente hace, ni siquiera miramos lo que dice, porque todo lo leemos a partir de la teoría de subastas y de estos algoritmos que tenés en pantalla. De hecho, estamos entrenando uno de ellos que se llama el Sniper Ultra. No me voy a detener mucho en qué hace, simplemente, miren, el mercado usualmente, vamos a crecer esto un poquito, los mercados solamente hacen dos movimientos realmente, o son verticales y rápidos, horizontales y lentos, no hacen nada más, alcistas o bajistas. Miremos este gráfico mensual de Bitcoin y desde cuándo viene esta mega tendencia alcista. Y esta corrección es comprable o es vendible. Bueno, después de que un mercado hace máximos y mínimos mayores, se puede caer en un rango a hacer máximos y mínimos iguales y después empieza a hacer máximos y mínimos menores y después comienza el ciclo nuevamente de horizontal y lento, vertical, horizontal y vertical. ¿Qué está haciendo Bitcoin en el gráfico mensual? ¿Qué está haciendo? Escríbanme aquí en el chat. ¿Ustedes comprarían ya? Y miren, les voy a decir como decían al colegio, ahí tenés el pastel, mira lo que, ahí lo tenés, mira, el compañero del lado te dice lo que está haciendo en el problema de matemáticas. No estoy promoviendo eso, estoy diciendo, mira, al lado en el gráfico tenés la información de qué le gusta a Bitcoin cuando empieza a hacer tendencias alcistas. Empieza a ser algo muy simple. Los máximos y los mínimos son mayores, son mayores. Aquí lo estamos haciendo menores, número uno. Número dos, la subasta, esta línea punteada, amarillita, es el precio más famoso, es decir, el precio más operado en una medición de subasta, teoría de subastas, Peter Hotez, Stelmaier, Chicago Board of Trade, los 80, vayan, lo busquen en Google o en ChatGPT o en Claude. Y la teoría de subastas mide el famoso point of control, punto de control, precio más famoso. Nosotros lo medimos en múltiples dimensiones, hasta en 7. Mientras el mercado esté haciendo puntos de control semanal menores, el precio va a subir o a bajar. ¿Qué dice la historia? Me devuelvo en el gráfico. Precios mayores, precios menores. Precios mayores, la línea amarillita. Si la subasta semanal no empieza a hacer precios mayores, no es momento de compra. Estoy en marco mensual, es decir, si paso esto a velas, aquí lo ven en velas, algunos tienen más gusto por las velas o por la línea. La tendencia alcista de una vez en el gráfico mensual no está cuestionada. Aún. Lo que sí está siendo amenazado es este nivel, 64, y después, y lo rompe, vamos por 58, 47 es el soporte en nuestra línea de tendencia de Jenny Trend, un algoritmo que mide con volatilidad y con no les voy a explicar, técnicamente pues se mira cómo ha sido la volatilidad del mercado y se adapta mejor que un promedio móvil, no más. Lo que nos importa, Bitcoin puede corregir más y es el momento de entrada. Puede corregir más. ¿Es el momento de entrada? No creemos. Me voy a devolver a otro marco acá, el semanal, y aquí se los voy a entregar en velas codificadas por colores. Devolvámonos en el gráfico. Además, miren los tamaños de los rangos que teníamos cuando estábamos por 19 y 20. Miren los tamaños de los rangos cuando estamos por 120 a 60. Noten también que la corrección de Bitcoin de sus máximos ya ajusta un 48%. ¿El mercado ya empezó a hacer máximos y mínimos mayores? No. Seguimos en el semanal.
haciendo máximos y mínimos menores. Teoría de subasta, número 2. Estamos en subasta de venta. ¿En qué marcos? Semanal. Hay un nuevo punto de control diario, sí. Advertencia, yo estoy leyendo Bitcoin desde Bitstamp como una cripto y estoy leyendo el BTC USD. Si yo cambio a Coinbase, Binance, Crypto, estos otros brokers o proveedores de datos, estos niveles van a cambiar. Se lo anoto. Entonces, de una vez para que nos sincronicemos los que están en la tribu, no me tocan los mismos niveles. Si estás en cripto, estoy usando esa data. Si estás en futuros, CME, la única. Ahí no tenemos problema. Noten entonces las subastas de vendedores. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas corrigiendo, pero todavía no tenemos una estructura de máximos y mínimos mayores. Estamos haciendo máximos y mínimos menores. Hasta que esto no cambie, vamos a ver, esto está como en un canal acá. Lo podemos conectar con estos mínimos. En fin, ustedes me entienden. Yo simplemente lo pinto para ilustrar que estamos en una corrección y que esa corrección puede visitar menores precios. ¿Cómo me protejo si yo compré Bitcoin a 100,000, a 120? Opciones. ¿Sobre qué instrumento? Bueno, en Binance, sobre el Bitcoin directamente. En Chicago, opciones sobre los grandes ETFs, fondos. El de BlackRock es opcionable. Hay muchos fondos opcionables. Uno de ellos, India, Bravo, India, Tango y Bit, para el tema de cómo proteger una posición. Enseguida viene el sargento y nos da una pequeña mini clase de cómo protege uno su ahorro en Bitcoin a largo plazo que puede estar amenazado. Y dice, güey, pucha, a mí me dijo un exministro por ahí que tenía que comprar Bitcoin y yo compré como a 120 y mire esta vaina. Bueno, no hay problema. Eso hay forma de comprarle un seguro. Y ese seguro no pares de ahorrar. O sea, si tenés un plan de ahorro en Bitcoin, dale, cayó, comprar más barato. ¿Le creo a Bitcoin como la única solución en el mundo de las inversiones? No, es un asset más, es un activo más, un instrumento más. Lo que sí está advirtiendo Bitcoin es que no es refugio. Es decir, comparen ustedes un Bitcoin, aquí está el YM y al futuro es arriba, pero vamos a mirar un Bitcoin contra el oro. Vámonos a un mensual para que seamos consecuentes. Miren el oro, el gráfico mensual. Este retroceso, sí, importante. Comparen lo que hizo Bitcoin. Miren el mensual de Bitcoin. No es refugio, no es el único instrumento, no se dejen echar cuentos, sí tiene muchas cosas interesantes. Ahora, les decía, uno idealmente en este negocio es medir lo que la gente hace y no mirar tanto lo que se dice. ¿Cuánta gente es bullish en Bitcoin? Por todas partes. Cuando todo el mundo es alcista, usted vuélvase bajista, sea contrario a la opinión popular. Siempre. Piense eso, es un principio. Si todo el mundo está comprando Bitcoin, ¿y por qué nadie está vendiendo? Cuando el Bitcoin estaba por acá a 120 y 116, hizo algo fundamental, cambió la subasta. Y esto fue en el mes de octubre del año pasado. Afortunadamente aquí grabamos todo. Está documentada la conversación con capitanes. Varios pueden estar en esta conversación. Decíamos, muchachos, debo decirles, Bitcoin está cambiando de tendencia, va a ir a buscar su tendencia si nadie lo está cuestionando. Esto es un retroceso en una mega tendencia. Ya no les si mañana les dicen, hombre, es momento de comprar Bitcoin, decir, espérate un momento que está haciendo máximos y mínimos menores en el mensual,
Cuando empiece a hacer su primer mínimo mayor, empiezo a acumular. No busques el piso de esta corrección. Eso es uno de los errores más delicados y bueno, es un error mortal. Sargento, lo voy a invitar por acá a que veamos una corta mini clase. No lo veo por aquí al sargento aún. Ah, no, ya sí lo veo por acá. Miren, ¿qué sigue? ¿Estás embalado con Bitcoin? Levanten la mano. Vamos a ver cómo se le pone un seguro a esto. ¿Querés comprar Bitcoin ya? Espérate, no te lo está diciendo aún. Llega al escenario el queridísimo, el respetado y amado sargento. ¿Por qué le decimos sargento? Bueno, 22 años en la policía, con una experiencia en planear y ejecutar, documentar, evaluar y mejorar, instalada en su ADN, es decir, no hay que rogarle, hace la tarea, tiene la disciplina que muchos de nosotros requerimos y que no tuvimos la oportunidad de que nos instalaran de esa manera. No quiere decir que tengan que pasar 22 años por la policía, no. Aquí honramos el proceso, seguimos unos pasos, 5 nomás, y vamos, sargento, a mostrarles cómo se protege una operación larga en Bitcoin si yo estoy montado en ella. ¿Qué tengo Claro que que sí, hacer? señor. Con los muy buenos días. Muy buenos días, señor. Muy buenos días para toda la tribu. Primero que nada, aunque el caso que estamos hablando es el de Bitcoin, pues hacer la aclaración que esto funciona para cualquier tipo de activo que esté, que podamos transar en las bolsas. Exacto, que Entonces, se le compra seguro a cualquier instrumento, que si yo estoy largo en DAO, le puedo, Nasdaq, SP, lo que sea, le puedo comprar protección. lo primero es, por ejemplo, ¿cómo puedo comprar más barato? Lo primero podría ser eso, comprar con descuento ya. ¿Sí? La mayoría de las personas lo que piensa es que cuando yo voy a comprar un activo, voy a poner acá un ejemplo, por ejemplo, Nanonuclear. Voy a poner acá Nanonuclear Energy y lo voy a colocar acá grande para que nos quede la facilidad de verlo. Esta es una acción que en este momento está cotizando, a la apertura de hoy va a cotizar a $26. $26. Pero yo qué hago si yo quiero que este activo me salga aún más económico, aún más económico. Yo diría, no, yo quiero comprarlo, por ejemplo, acá en 24, más o menos sí, 24, que es como el precio del 240 anterior o el de acá del diario anterior. Entonces miren que ya no estoy comprando al precio que están ofreciendo en el mercado, que está en 25.85, sino que puedo comprar más barato. Normalmente lo que haríamos sería colocar una orden acá, decirle comprar a esta orden a este precio. Y pues me conecto ahí al broker y me va a salir acá. Pero ¿qué pasa si no llega a ese precio? Pues simplemente tuve la plata quieta. Y ese es uno de los principales errores de al principio, pensar que si tengo yo la plata allí quieta, pues por lo menos la tengo en dólares o cosas así por el estilo. No, desde que usted tenga plata quieta está perdiendo. Está perdiendo. ¿Por qué? Porque simplemente el valor de la inflación se está comiendo sus recursos. Es decir, que lo que usted hoy son $100, dentro de un año va a haber perdido poder adquisitivo y ya no va a ser $100, aunque usted los tenga en su cuenta, pero va a tener un poder adquisitivo de 95, por ejemplo. Y así va a ser año tras año. Entonces, en vez de eso, yo lo que hago es a la cadena de opciones, irme a la cadena de opciones y en la cadena de opciones, entonces voy a buscar mi mismo activo. En este caso estamos hablando de nanonuclear, por ejemplo. No es una recomendación, solo es un ejemplo. Y acá me aparecen los vencimientos. Tengo junio 12, junio 18. Recordemos, voy a ponerlo por ejemplo para junio 18. Recordemos que estábamos mirando que el precio está por acá en 25.85, pero yo quiero comprarlo por acá en 24 aproximadamente, o incluso en los mismos 25, ya vamos a ver por qué me sale con descuento. Le voy a poner 25.5. Entonces, si yo compro en este momento, y les voy a sacar acá el lapicito para poder hacer la cuenta, si yo compro en este momento de forma inmediata, yo pongo acá mi orden, el precio del activo, que en este momento es, digamos que lo compráramos en 25.5. Entonces, normalmente pues esto me costaría $2.550. $2.550.
Pero como yo le estoy vendiendo la put, como yo estoy vendiendo la put, entonces me van a asignar un crédito, me van a asignar un crédito que yo puedo mirarlo en la columna de ventas. Entonces acá está mi crédito, 160. Es decir que por entrar a este precio, ya, de forma inmediata, ahorita que ahora el mercado, me están diciendo que me descuentan $160. Me descuentan $160. Entonces miramos acá, esto sería 9, esto sería 4, 3, esto sería, es decir que el precio por acción sería de 23.9. Pero miren que yo estoy entrando como si le puse la orden en 25.5 y acá me dice que me está saliendo en 2.390 las 100 acciones, es decir, 23.9 cada acción. Pero yo podría también ponerlo para que se llenara acá en 24, miren, y acá me darían 0.95. ¿Qué pasa si no llega a ese precio? Me quedo con la prima. Eso es lo bonito de las opciones. Entonces yo llego y digo, si el precio cae a 24, normalmente serían $2.400 las 100 acciones. Pero yo llego y digo, ok, pero me acabo de pedir o al momento de usar las opciones, me dice, esto lo voy a descontar menos 95. Entonces queda 2.305. Es decir, que mi precio de entrada sería de 23.05 cuando yo la pongo a 24 de forma inmediata. Encuentro yo ese descuento. Eso es una manera de hacerlo. Yo lo puedo hacer de forma inmediata. Inmediata. Y esa prima me va a llegar a mí. Entonces, ahora miremos el otro ejemplo. Listo, ya tengo yo acá, ya miré cómo podíamos comprar más barato. No voy a dejar mi orden puesta ahí 2, 3 meses sin que se llene y una orden límite. No, usted va a pagar, le van a pagar por esperar. Es tanto como si yo llegara a un almacén de gran superficie y yo dijera, ¿cuánto vale ese televisor? Ese televisor vale $1.000. Ok, me dijeran, ese televisor vale $1.000. Yo le dijera, ok, ¿sabe qué? Yo lo quiero comprar a 950. Y el vendedor me dijera, ok, y esos 950 ¿para cuándo? Para de aquí a un mes. Por yo tener estos $950 bloqueados, el vendedor me va a decir, ok, y yo le voy a dar $30 más. Entonces ya no me va a salir el televisor en $1.000, no me va a salir en 950, sino que me va a salir en 920. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder de las opciones. Ese es el poder de las opciones, pero pues no nos han enseñado sino que solo se puede hacer una orden limit, comprar un long, comprar un call. Si el mercado iba a subir, entonces yo llegaba y pensaba en comprar un call. Si el mercado iba a caer, yo pensaba en una put. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo, digamos, tenemos Netflix. Es un buen ejemplo, yo creo, para este caso. Entonces, voy a colocarlo acá, Netflix. Y muchos dirán, uy, pero es que yo compré y se me está devolviendo, se me está devolviendo. Netflix es una de esas operaciones que usted tiene que saber a qué plazo la quiere. Si usted la quiere para dentro de un mes o la quiere para sacarle rendimientos este año, pues usted lo que está haciendo es trading, usted está especulando, usted no quiere esa acción y por lo tanto no debería haber buscado la entrada en esa acción. Entonces, en vez de eso, yo podría utilizar spreads verticales. Pero miren que en este momento yo digo, oiga, ¿sabe qué? Está barata en este momento comprarla. Digo, ok, pero si de pronto esto se llega a dañar fundamentalmente, aparece algún escándalo, le sale una competencia muy fuerte, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, en este sitio estamos mirando Option Strat y podría proteger mi compra. Entonces yo le podría decir Protective Put. Por alguna razón yo pienso que la empresa está bien, la empresa está bien, pero está teniendo en este momento un retroceso. Entonces yo le pongo acá Netflix, acá, ¿sí? Y entonces yo llego y digo, compré 100 acciones, miren, compré 100 acciones a 82.64, ya me está dando el ejemplo acá. Y me dice que mi pérdida máxima va a ser $476. En vez de arriesgar todo si yo arriesgo todas las acciones, que es muy raro que llegara a pasar, pero digamos que está en 82.64, pues mi inversión sería de $8.264 por las 100 acciones, ¿sí? Eso me costaría en las 100 acciones. Pero por alguna razón yo digo, uy, pero es que si esto se llega a ir a cero, pues ¿cuál sería mi pérdida máxima?
Mi pérdida máxima serían los $8,264. Esa sería mi pérdida máxima, ¿sí? Pero si yo le pongo una put, acá lo que me está diciendo es, ok, usted está controlando el riesgo. Y en vez de estar arriesgando los 8,264, solo estoy arriesgando 476. ¿Y qué significa eso? Que si el precio de Netflix llega acá a $78, usted dice, ok, esa era mi máxima pérdida, yo hasta ahí estaba dispuesto, pero no voy a vender por vender. No voy a vender por vender. No voy a coger mis acciones y las voy a vender y ya salgo de ellas. No, le pongo un protective put, ¿sí? Y de esta manera adicional estoy protegiendo mi posición y puede que incluso salga con más ganancia. Ahora, yo pienso que mi precio está muy cerquita, la de la put está muy cerquita. Entonces yo digo, no, el precio está en 82, pero si definitivamente esto baja de 70, yo ahí quiero salir de la acción. Miren que sigo controlando mi pérdida. Ya no tengo una pérdida máxima, sino que por el contrario, empiezo a tener acá una pérdida controlada. Aparte de todo esto, yo podría generar un collar. Esto ya son técnicas un poquito más avanzadas que vamos viendo con la tribu. Y lo que haría en este caso podría ser perfectamente que yo digo, el precio está cayendo, voy a quitar acá tanta línea, pero yo entré acá en 82.65. Le puedo agregar, por ejemplo, acá, bueno, me quedó la put para el mismo día, cambiemos la fecha. Yo voy a cambiar la fecha acá y le voy a poner que sea por allá para agosto, pongamos el ejemplo. Voy a decir acá agosto 21, ¿sí? Y miren que la curva se me cambió. Pero para esta fecha, para el 18 de junio, por ejemplo, voy a decir, ¿sabe qué? Le voy a agregar la otra parte. Y es vender una call. ¿Ah? Y miren cómo yo empiezo a controlar pérdidas. No solo que ya no estoy perdiendo si el precio empieza a subir, ¿sí? O bajó más, un poquito más de lo que yo tenía pensado, que ya esa pérdida la tengo controlada por la parte de abajo, sino que adicional le estoy sumando a que me den $200 en un precio más arriba, en este caso en 83. Yo digo, ok, si esto llega hasta 83, yo estaría dispuesto a salir de las acciones, o que si no llega a 83, simplemente que me paguen por esperar. Regla de oro, nunca pongo mi cover call, que esto se llama cover call, nunca pongo mi cover call por debajo del precio de asignación. Es decir, que yo podría poner acá en 85 y sigo teniendo ganancia, miren. ¿Sí ven? Máximo profit 326, pérdida máxima 1174. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo controlarlo? Esto se lo puedo aplicar a Bitcoin, se lo puedo aplicar a Netflix, se lo puedo aplicar a cualquier acción. Es decir, no solo el Protective Put, que es mi pérdida máxima, yo digo, si esto ya se va definitivamente más abajo de este precio, eso es lo máximo que yo estaría dispuesto a perder. Le pongo el Protective Put. Y adicional, complemento el collar con ponerle acá un cover call, miren. 88, ok, miren, tengo $567 de ganancia. Y voy jugando semana a semana para hacer esto. Con esto, cada vez que yo recupero una parte de las primas, pues me va a ayudar a que mi precio se vaya abaratando, mi precio de asignación. Entonces ya no tengo un precio de asignación de $82, sino que si me dan esta prima, van a ser $82 menos 5.67. Entonces ya no va a ser 82, sino que mi precio va a ser 77. Y acá veo IBIT también, con IBIT, con cualquier instrumento se puede hacer. Venga, sargento, hagámosle el instrumento a don Juan que está por aquí embalado y asustado con IBIT. Acá está IBIT. ¿Cuál fue el precio de asignación? 93 compró. 93. No, pero el IBIT estaba tan arriba que está en Miremos la gráfica 35. primero, que creo que Sí. el precio no está correcto. India Bravo, India Tango, ETF. Claro, por ahí arriba. Eso fue como el año pasado.
pero aún así No, el precio 93, máximo es que he que no, alcanzado no es tocó esos 69. niveles. Don Juan, ¿usted por qué no nos revisa el precio a que compró? Creo que debe ser otro instrumento. Pero vamos a poner un ejemplo aquí, sargento, de alguien que hubiera entrado, vamos a ver, 50 y compró a Listo. 50 y esta vaina se fue abajo. ¿Cómo Entonces, le compro protección a mis posiciones? Y lo acaba de decir el sargento, lo que tenés Netflix, tenés eBit, tenés em, cualquier instrumento. Don Juan Pasega, ese valor no nos aparece. Revise bien en su gráfico. No sé entonces, por por qué. ejemplo, si lo hubiéramos comprado a 50, acá estaría, obviamente estaríamos en este momento en zona de pérdida, pero yo me pregunto entonces cómo puedo empezar a controlar daños, digámoslo así. Entonces, primero que nada, si yo compré quitemos la puta, quitemos la call, listo. Entonces yo digo, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo llegar a perder? Entonces acá me dice, si usted llegara a perder, en este caso, colocándole una put en 33.5, su pérdida máxima sería de 1688. ¿No? Teniendo en cuenta que la pérdida máxima que estuviera si se fuera a cero sería de 5.000. De 5.000. Y como me asignaron por encima de ese 50, yo pondría acá, a ver, ahora sí, incluyámosla, y yo empezaría a buscar créditos por acá por encima, por acá en 51, 52, y de esta manera voy a empezar a tener, miren que ahí ya empiezo a tener una ganancia, una pequeña ganancia, $64 me dan por tener esa call, hacerle un cover call. Entonces acá esto lo puedo repetir semana a semana. No significa que porque la acción haya bajado súbitamente, entonces ya tengo que yo perder. No, yo le puedo hacer un cover call y le voy haciendo cover call cada semana, cada 2 semanas, donde me dé mejor precio la prima que me van a dar por entrar allí y vuelvo y repito la otra semana. Entonces me va a ayudar a compensar, a aplanar la curva de la pérdida que yo tengo. Puede que no me cubra toda la pérdida, pero me va a ayudar semana a semana a que yo le esté recolectando algo de primas para que semana a semana yo vaya recuperando algo de mi inversión, mientras que espero que el Venga, precio reaccione. corrección, que no era 75, sino 65. Compré en 65 en octubre. Listo. Bitcoin, EBIT, vía Bitcoin, y estamos en 35.89. Entonces acá pasa lo mismo. Yo me pregunto, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar a aguantar, en este caso, el IBIT? Yo digo, no, ¿sabe que si baja de 30, ahí estoy dispuesto, eso sería lo máximo, lo máximo. Y la call, que sería el cover call, pues tendría que estar por encima del precio de asignación. Y aquí le empiezo a planar un poco la curva, mire, ¿sí? Entonces empiezo a planar esa curva para que me dé algo de prima semana a semana o cada 2 semanas y empiezo ahí a recuperar algo de la pérdida. Me va a ayudar a apaciguar, no significa que ya no voy a perder, pero ya tengo controlada mi pérdida máxima, ¿sí? Y ya puedo empezar a jugar con los call. Miren que yo podría incluso venir acá y miren cómo me va aplanando la curva. Entonces, ese tipo de collares pues se hacen con las acciones para protegerlos principalmente de eventos como cisnes negros y demás que se puedan llegar a presentar. Tenemos aquí a Cata preguntando por Nu. Compró a 13.5, va en 11.6. Tiene una oportunidad, una ganga. ¿Sí? Personalmente en ese caso yo seguiría comprando a medida que vaya bajando, todavía seguiría comprando más. Ahora, ella la Pero sí, quiere también. proteger. La pregunta es, ¿cómo protejo Listo. y genero ingresos a Nu? Entonces voy acá a Nu y vuelvo y hago lo mismo. Entonces digo, yo compré, en este caso ella dice que compró a 13.5, 13.5 y dice, yo estoy dispuesto a venderla si esto baja de 8, digamos. ¿Mm? Si baja de 8, entonces mire que ahí ya empiezo a proteger. ¿Cuánto fue la pérdida? 549. ¿Sí? Ya no son los 1.300 que estaba inicialmente, sino que ahora serán 549. Y con la call podría ganar $51 por posición.
Entonces, este mes, digamos, esta semana o estos 15 días recibo $50. Dentro de 15 días vuelvo a recibir otros $50. ¿Eso qué significa? Que ya me gané $100 y esos $100 irían directamente al precio de asignación. Mi precio de asignación fue 13.49, menos 1 serían 12.49. 2 meses después ya tendría, digamos, 200, perdón. Entonces ya no serían 13.49, sino serían 11.49. Y ya me empiezo a acercar al precio real del activo. Así es. Listo. Cambio de CEO. ¿Es en serio? No cambia de CEO. No sabía. Bueno, mercado Pues, en apertura. Vamos a compartirles el link de nuestro equipo de soporte para que estén con ellos. Yo les tenía un temita adicional. Ahí están. 2 cosas importantes. 1, visiten ingresarios.net. Si ustedes han estado con el método, si no han estado con el método, visiten ingresarios.net y se van a llevar una sorpresa. No les voy a decir qué. Hay una sorpresa muy grande. Muy, muy grande. Una invitación muy especial a que vayan. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Honren el proceso.